Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana les mando de parte de mi esposa y mía un fuerte saludo a todos y cada uno de ustedes. Sentimos mucho no poder estar en el templo, pero ustedes saben las condiciones y las consecuencias que está habiendo. Y fue una orden de los gobiernos que se suspendieran las actividades en los templos y en todo lugar donde hubiera más de 10 personas. Así es que nosotros tenemos que ser obedientes también a las autoridades. Recibimos una profecía de las que hemos recibido de un hermano profeta que decía que sentía un gran inquietud en su espíritu y meditando en el Señor, escuchó la palabra que venía el día de ajustar cuentas y que el juicio había llegado. El tiempo cuando las consecuencias, las maldades han llegado. En Génesis 9:5 dije, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal demandaré, y de mano de todo hombre, de mano de todo varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Si nos acordamos cuando hablamos de Abel y Caín, cómo Caín por celos mató a su hermano Abel. Y Dios le pregunta, ¿dónde está Abel? Y él dice, soy guarda de mi hermano. Le dice Dios, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y un guía turista judío le estaba diciendo a este profeta hace tiempo que en el original hebreo no venía la sangre, venía las sangres. ¿Por qué? Porque eran una nación a la que había destruido. No destruyó a Abel, sino a toda la descendencia que venía de la simiente de Abel, fue destruida. Sabemos, por lo que hemos leído en la Biblia, que Israel y Judá mataron a muchos niños, miles de niños, los entregaron a Moloc en el fuego. Como estaban pasando por crisis de la falta de lluvia y querían una buena lluvia y una buena cosecha, entonces sacrificaban a sus bebitos, los ponían en el fuego. Fueron miles. Y Dios mandó un castigo grande a las dos naciones. En Estados Unidos se han asesinado más de 70 millones de niños desde que se principió la autorización del aborto. Y no nada más en Estados Unidos, en muchos países. En China hace tiempo había tantas personas que las autoridades recomendaron que las parejas que se casaran tuvieran solamente un niño, que ellos escogieran. Y todos querían un varoncito. Entonces la mujer cuando llegaba a estar embarazada se hacía un ecosonograma y veía que era una mujer, abortaba. Y si volvía otra vez a embarazarse y si era otra mujer, la volvía a abortar. Pero no era nada más ella, eran miles de mujeres que estaban casadas y estaban abortando cuando era niña. Hasta que venía un niño, ese sí nacía. En Estados Unidos, en Europa, en México, en muchos países se está autorizando los abortos. Tristemente Dios odia que matemos a la gente inocente y más a las criaturas que no tienen con qué defenderse, más que su madre o su padre son los que pueden defender. Y cuando nosotros somos partidarios de que hay ese tipo de crímenes, nosotros también llevamos la culpa de esa maldición que estamos poniendo sobre esa generación que venía, sobre esas criaturitas. En los abortos en Estados Unidos ya lo dije que hay alrededor de 70 millones de niños. También cómo trajo a Jerusalén un juicio
Y en Mateo 23, versículo 34 y 35 nos dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y a ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros mataréis, azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Sabemos que la maldición que nuestro Señor Jesucristo estaba dando duró 2000 años. El pueblo de Israel quedó fuera de su nación por 2000 años. Y nuestro Señor Jesucristo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como las gallinas juntan sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras son también para nosotros. ¿Cómo nosotros no le creemos a la Biblia? No le creemos a los profetas. Todos los que escribieron la Biblia fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Podemos decir que eran profetas, pero no les creemos. Creemos que eso era para el Antiguo Testamento o para la época de Israel. El apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron para nosotros se escribieron para que fuera un ejemplo de lo que nos puede suceder si no obedecemos la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos obligados, hermano, a obedecer la palabra de Dios. Sabemos que Dios habla a sus profetas y muchos se burlan y no van a creer y hablarán mal de ellos. En el libro de Oseas, en Oseas 9:7 dijeron, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. A lo que quiere decir, ¿verdad?, que se reirán de los profetas cuando empiezan a profetizar. No quieren oír las profecías. Y si las oyen, se burlan de ellos. Saben que no son ciertas. Pero ahorita estamos viendo parte de las profecías que Dios dio al apóstol Juan en Apocalipsis. En Romanos 9:28, me brinqué. En Isaías 12:12 dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. En Romanos 9:28 dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Si ustedes se acuerdan, cuando el juicio vino sobre Sodoma y Gomorra, cómo Abraham, nuestro padre Abraham, el hombre de gran fe, intercedió por Sodoma y Gomorra y dijo que si hubiera 10, Dios no lo perdonaría. Dios dijo, sí los perdonaré, si hay 10, pero no hay 10. Y así fueron descendiendo hasta que llegaron a 5. Es decir, no había nadie en Sodoma y Gomorra que estuviera clamando al Señor. Gracias a Dios que en Estados Unidos hay un remanente fiel, un gran remanente fiel que está arrepentido. Por eso Dios no ha destruido Estados Unidos. Cuando se llega a destruir Estados Unidos, se va a destruir todas las naciones, porque todos de una forma u otra estamos entrelazados con Estados Unidos. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, y tenemos que apegarnos a las cosas de Dios. Hay 2 pecados que son abominación para Dios, que el mundo practica. En Estados Unidos, en México, en Europa, en todos lugares, están practicando el aborto y el homosexualismo.
lo que dice en Romanos 9:28, es decir, que lo hará con prontitud y debemos pedirle al Señor que pase esto rápido. Y nos dice en segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, o sea, los cristianos, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios en su justicia, en muchas ocasiones, lo vemos en la Biblia, en el libro de Reyes, cómo prolongó el castigo a Jerusalén. Cuando un rey se paró y cambió el destino de la nación, que se volvieran a Dios, quitó todas las imágenes de Acera y de los demás dioses que había. Y Dios perdonó, ¿va?, por el tiempo que estuvo ese rey. Cuando murió el rey, el hijo se levantó y entonces Nabucodonosor vino y lo destruyó a Jerusalén, junto con el templo, todas las ciudades, todo fue destruido. No esperemos que la ira de Dios se manifieste en nuestros países, en México, en Estados Unidos y en el mundo. Clamemos al Señor, arrepintámonos, busquémoslo de todo corazón, porque es promesa del Señor que si nos arrepentimos, Él nos perdonará. No nos olvidemos de lo que pasó en Egipto, el día que el pueblo iba a salir, como Dios le dijo a Moisés, diles que pinten o que con la sangre de un corderito marquen los marcos de las puertas, los dinteles de las puertas. Y el ángel de la muerte, cuando vea la sangre, va a pasar. Nosotros tenemos una sangre poderosísima, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle a Dios que nos cubra con la sangre poderosa y preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que ninguna maldad que haya en el mundo venga sobre nosotros. Que si el ángel de la muerte va a pasar, que pase, pero no nos puede tocar, porque estamos cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto está hablando a nosotros los cristianos. Los que no quieren saber de Dios están tomando esto como muy irresponsablemente y no se les importa lo que pasa, porque creen que esto es pasajero. Y la verdad es que no es pasajero, va a durar más de lo que nosotros nos imaginamos. Va a durar más de lo que nosotros nos imaginamos. Piénsenlo bien. Esto no se va a terminar en 15 días. Va a durar otros meses. Ojalá y esté equivocado, pero yo creo que no. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, te damos gracias por ese amor que nos tienes, por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino también para cubrirnos en su protección con la sangre poderosa de Él. Te pedimos, Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo venga a nuestros corazones de una manera poderosa y podamos estar pendientes de las cosas que están sucediendo y buscando el rostro del Señor con toda seguridad, con toda angustia, con todo lo que podamos. Ayudémonos buscando a Dios. Pidamos la misericordia y el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.